Mis amados, he titulado en esta mañana la meditación, pero ¿entiendes lo que lees? ¿Pero entiendes lo que lees? Ahí, colócate de pie. Vamos a orar para que hoy puedas entender la palabra y llegue a tu corazón y puedas ser inspirado por la palabra a obedecer el mandato del Maestro. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu presencia. Gracias por lo bueno que tú eres. Gracias por lo maravilloso que tú eres, Dios de la gloria. Hoy vamos a aprender cómo obedecer a ese mandato, Dios. Padre, danos revelación y gracia y danos osadía para hacer la tarea. Reprendemos todo plan del enemigo, reprendemos todo plan de las tinieblas, reprendemos toda situación, todo agobio que quiera venir a tus hijos en el nombre de Jesús. Se liberan los aires en esta mañana y hay una unción de gracia y de revelación para recibir tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede sentarse. Bien, dile al que está a tu lado, pero ¿entiende lo que lees? Y algunos dirán, es que yo no leo. No leo, es decir, que me pregunta, yo nunca leo. Pues tiene razón. Pero Jesucristo da por sentado que nosotros leemos la palabra. Ahora, Jesús nos dejó la tarea de hacer discípulos, es decir, de hacer alumnos, de enseñarle, ¿cierto? Y que le mostráramos el camino del Maestro y las enseñanzas del Maestro para que ellos fueran discípulos de Jesús. Mis amados, la idea no es hacer discípulos para nosotros. Ese es el problema de las iglesias en este tiempo. Que algunos pastores se creen los superhéroes y ellos hacen discípulos para ellos. Síganme a mí, miren lo que yo hago, sigan mi corazón, sigan. No, mi amado, Dios nos llamó a seguir las pisadas de Jesucristo. Y nosotros le enseñamos a la persona a que siga las pisadas de Jesucristo. Lo que hizo Jesús, sus enseñanzas, ¿cierto? Sus parábolas, para que ellos caminen el camino de Jesucristo. Por eso Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero algunos dicen, no, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, pero yo también soy el camino. Mírenme lo que yo hago. Eso lo podía decir Pablo. Sé imitadores de mí como yo de Cristo. Pero en este tiempo, mis amados, la única luz, en este tiempo tan difícil, la única luz, el único camino, el único sendero es Jesucristo. Por eso, mis amados, debemos entender algo, que cada vez que hablamos del Evangelio van a surgir muchas preguntas. Una de las mejores maneras de abrir una puerta para que una persona reciba el Evangelio es a través de preguntas. Diga conmigo, preguntas, preguntas. La capacidad de hacer preguntas. ¿Sabe qué dijo Jesús? Si no fueses como niño, no podrás entrar en el reino de los cielos. Y una de las gracias que tienen los niños es que ellos hacen preguntas. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? Ellos viven haciendo preguntas. Y hay una gracia para entender las cosas a través de las preguntas. Jesús, sabiendo todo, hizo preguntas. Recuerda que Jesús es omnisciente. Y él sabiendo todo, sabiendo la condición de las personas, conociendo el corazón de las personas, hizo preguntas. Por ejemplo, le preguntó a sus discípulos, ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Oiga, bien interesante que Jesús nos preguntara, oiga, ¿qué dice la gente? ¿Quién es Dios? Pero también Jesús preguntó, ¿quieres ser sano? ¿A quién le preguntó eso? Al paralítico de Betesda. Recuerda, había un hombre que lo llevaban, ¿cierto?, en una camilla y lo dejaban ahí cerca de la fuente de Betesda para que cuando el ángel bajara y moviera las aguas, él pudiera entrar y fuese sano. Pero nadie lo bajaba. Estaba cerca, pero nadie lo bajaba. Por eso, mis amados, esta pregunta, ¿quieres ser sano? Tenemos atrás las preguntas, por favor. Déjela de quieta, por favor, cuando cambiemos. Entonces, ¿quieres ser sano? Es otra pregunta que Jesús hizo. Y de la misma manera te pregunta a mí y a ti, oye, ¿quieres ser sano?
Porque algunos no quieren ser sanos. Porque algunos quieren la enfermedad para tener a otro enganchado o para pedir limosna. ¿No es así? Pero otra pregunta que hizo Jesús es, ¿por qué lloras? ¿A quién Jesús le dijo, ¿por qué lloras? A María Magdalena y a las mujeres cuando fueron allí al sepulcro y encontraron la tumba vacía y entonces estaban llorando y Jesús se acerca y le pregunta, oiga, mujer, ¿por qué lloras? ¿Algunos han llorado por alguna situación? Pues recuerde, Jesús le está preguntando, oye, ¿por qué lloras? Y oiga, de verdad, ¿yo por qué estoy llorando? Algunos lloran viendo una novela, ¿no? Terminan ahí pegados. Entonces, ¿por qué llora? No, es que también está llorando. Yo lloro porque él llora. ¿Por qué llora? Otro, lo que preguntó Jesús, le dijo a Pedro, ¿por qué dudaste? Recuerda cuando Jesús camina sobre las aguas, los discípulos están en la barca y Jesús llama a Pedro y Pedro dice con mucho gusto. Pedro era de arrebatos, decía, aquí está para las que sea. Y luego cuando ya estaba en el problema se preguntó, oye, ¿yo qué dije? Entonces, mis amados, aquí dice, ¿por qué dudaste? ¿Por qué? Porque cuando estaba caminando sobre las aguas, empezó a mirar alrededor y se hundió. Dejó de mirar a Jesús y empezó a mirar la tormenta y por eso se hundió. Y entonces Jesús le dice, oye, ¿por qué dudaste, hombre de qué? De poca fe. Otra pregunta que Jesús hizo, dice, ¿por qué se preocupan por el vestido? ¿Cuántos se preocupan por la ropa? Bueno, es natural, es normal. Hay que vestirnos. Pero Jesús dice, no se preocupen tanto por el vestido. Preocúpense más bien por las vestiduras espirituales. Porque los animales del campo comen y las aves del cielo comen. Y no ciegan ni siembran ni tienen granero. Y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿Cuánto más Dios nos dará el vestido a sus hijos, aquellos que lo amamos y lo seguimos? Y la comida y el sustento. Ahora, otra pregunta que Jesús hizo es, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si perdiere qué? Su alma, ¿cierto? ¿De qué le sirve el hombre tener las tres cosas que la gente de este siglo busca? Que es fama, likes, seguidores, ¿cierto? ¿Qué le sirve tener 5 o 6 millones de seguidores y va para el infierno? Allá ninguno le va a dar like. ¿De qué le sirve tener fortuna, mucho dinero, muchas cosas, muchas posesiones? Si nadie de esta tierra se va con trasteo, ¿de qué le sirve? U otra de las cosas que el hombre busca es poder, manipular. ¿Por qué? ¿Por qué hay tantas personas buscando gobernantes o, o ocupar sitios de gobierno? ¿Cuántos candidatos a la presidencia hay? ¿Alguien ha escuchado? 14, creo. 14 quedaron ahí. ¿Por qué tanto? Porque la gente quiere poder, ¿cierto? ¿Cierto? Un puesto da poder, ¿cierto? Da poder, es decir, la capacidad de mandar y manipular. Entonces, mis amados, vemos aquí, Dios le dice, ¿de qué le sirve al hombre tener fama, fortuna y poder si pierde qué? Su alma. No le sirve de nada. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros tengamos vida eterna y que ganemos nuestra alma para la eternidad. Y otra de las preguntas que Jesús le hacía a los discípulos, esta es bien interesante. Y esa también Dios te la hace a ti y a mí. Dice, oye, ¿acaso no has leído? Dios te hace esta pregunta, ¿acaso no has leído? Porque Dios espera que tú leas la palabra de Dios. ¿Acaso no has leído? No, no. Yo miro otras cosas. Yo miro las redes, yo miro los likes, eso no me interesa. ¿Acaso no has leído? Dice la palabra, por eso hierran, porque ignoran las escrituras y el poder de Dios. Porque no leemos, porque no estudiamos, porque no meditamos en su bendita palabra. ¿Acaso no han leído lo que dice la palabra?
¿Acaso no han visto lo que dice? Es decir, Jesucristo daba por sentado que sus discípulos eran buenos estudiantes de la palabra de Dios. Aquí, ¿cuántos son buenos estudiantes de la palabra de Dios? Aquí, ¿cuántos hacen la lectura que te llevamos en Primera de Samuel? ¿Cuántos lo hacen? Amén, ahí hay un grupo, ¿cierto? Donde tenemos un capítulo diario y hacemos preguntas. ¿Para qué? Para entender lo que estamos leyendo. Porque un día Dios va a enviar una persona que le va a decir, oye, ¿entiende lo que lea? No, 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 a mí lo que me interesa es leer porque esa es la tarea y si no leo me va a ir mal. Porque algunos leen la palabra como amuleto, que si no leen le van a ir mal en el día. No, la palabra de Dios se lee para aprender de Dios, para aprender su camino, para vivir en victoria y en bendición. No es para que le vaya bien o mal en el día. Es para amar a Dios y querer su palabra. Bien, mis amados, vamos a ver un ejemplo de un evangelista, Felipe. Felipe es el único en la Biblia que Dios le da el título de evangelista. ¿Quién es un evangelista? Un evangelista es el que lleva el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Las buenas noticias de salvación. Yo pregunto en esta mañana, ¿cuántos evangelistas hay conmigo? Que llevan las buenas noticias de salvación, que comparten las buenas noticias. Somos evangelistas y Dios nos llamó a ser evangelistas. Vamos a Hechos capítulo 8, verso 26 al 31. Dice así. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se fue, se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Ahora, lo primero que podemos ver aquí es una cita divina. Vamos al primer versículo, por favor, proyécteme el 26. Mire lo que dice el 26. Dice, un ángel del Señor. ¿Quién? Un ángel del Señor le hizo la agenda a Felipe. ¿Quién es el que nos hace la agenda para evangelizar? Diga conmigo, el Espíritu de Dios. Nosotros, cuando somos evangelizadores, cuando llevamos la evangelización en nuestro corazón, Dios nos da citas divinas, ¿cierto? Dios nos muestra en el momento de hablarle a una persona. Dice aquí que un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Y aquí hay dos poblaciones que están ahorita muy de moda, que se escuchan en las noticias. Dos ciudades, una ciudad Jerusalén, ¿cierto? Y una área que es Gaza, ¿cierto? Que están en las noticias Israel. Y estamos orando, ¿cierto? Porque esa tierra le pertenece a Israel. Porque eso Dios le dijo a Moisés, todo lo que te mostraré, todo lo que veas es tu territorio. Y eso es para siempre. Ahora, mis amados, esta cita divina dice que Dios lo envió ¿dónde? Al desierto. Tremendo, ¿no? ¿Quién va a ir a un desierto? ¿Quién va a hacerlo? El Señor dice, ahora ve allá, allá a la plaza de gobierno, a la alcaldía, hoy domingo, pero allá no hay nadie. ¿A qué voy? Pero vemos aquí que Felipe, muy obediente, obedeció, ¿cierto? Y tomó camino rumbo ¿a qué? A ese desierto que conducía de Jerusalén, la parte de arriba, abajo Gaza. Y dice que cuando llegó allí, pues vio esa persona que iba en ese carro. Debemos ser obedientes, mis amados, cuando Dios nos habla. ¿Cómo Dios nos habla? Por la palabra. Ahora, ¿cómo Dios te va a hablar si no la lees?
por un ángel, por un sueño, por la predicación, por el mensaje de otra persona. Dios nos habla. Dios nos habla por la naturaleza. Dios nos habla por los animales. Dios nos habla y tenemos que estar muy expectantes cuando Dios nos habla. Ahora, Felipe solo recibió una instrucción. Ve al sur por el camino que va a Jerusalén, a Gaza. ¿Ve? Solamente una instrucción. Aquí, en el caso que de hoy, estábamos orando por una persona que estudió una tecnología. Y él no dijo, no, es que yo no, si Dios no me dice que me va a hacer un gran ingeniero millonario, no lo hago. Tiene que decirme todo el camino para ir. No, aquí sabe que hay que estudiar y estudió. Y eso en el futuro va a traer bendición. Felipe solo recibió una instrucción. Ve al sur por el camino que va de Jerusalén a Gaza. Ahora, luego, cuando ya él obedece y está allí en ese camino, recibe la segunda instrucción. ¿Cuál es la segunda instrucción? ¿Cierto? Ve, acércate y júntate a ese carro. Ahora, ¿tú crees que hubiera habido segunda instrucción si no obedece la primera? No. Si dice, no, yo ahorita está fin de semana, viene puente, eso está muy feo por allá, está haciendo mucho calor, yo no voy allá, después yo la otra semana. No, él obedeció. La primera instrucción la obedeció y ahora cuando está obedeciendo la primera instrucción, recibe la segunda instrucción. Ve y acércate junto a ese carro. Ahora, ¿quién iba en ese carro? Un etíope, un judío que por las situaciones de la vida había llegado a vivir en Etiopía, ¿cierto? Conocía de la ley de Moisés, conocía de la palabra y trabajaba allí con la reina. Dice que estaba aquí al servicio, o más bien de los tesoros de la reina, ¿cierto? Pero no solamente eso, sino una muestra que nos da que este hombre era adinerado, era que leía el profeta Isaías. ¿Sabe por qué? En ese tiempo, una de las cosas más costosas era un pergamino. Eso dice que un pergamino o la ley de Moisés costaba todo el trabajo de un año. Es decir, que eso costaba mucho dinero. Y él apartó, él compró esa ley, compró el libro de Isaías y estaba leyendo ahora. Luego que Felipe está allí, es muy observador, porque va y observa qué estaba haciendo el hombre leyendo. Y entonces, acorde a lo que observa, aprovecha la oportunidad que se le presenta. ¿No es así? Vaya el hombre me imagino que iba su cochero adelante, él atrás en su carruaje, leyendo ahí el profeta Isaías en voz alta. Es bien impactante. La palabra de Dios hay que leerla en voz alta. Por eso hay que buscar un lugar a solas, un lugar cerrado, donde no interrumpamos a otra gente o donde un hijo del diablo no nos empiece a dañar el momento. Y decir, oiga, cállese, no interrumpa. Mis amados, y estaba allí leyendo la palabra. Y entonces va y se acerca. Y entonces le dice Felipe, oh, qué bonito carro tienes. No, eso no le dice, oh, qué bonitos caballos tiene. O está haciendo mucho calor. No, él aprovechó el momento de lo que vio, lo que percibió. El hombre estaba leyendo la palabra de Dios. Isaías le pregunta, oye, ¿entiendes lo que lees? Es decir, él entró a compartir el evangelio con una pregunta. Diga conmigo, pregunta, pregunta. Antes era fácil, hace unos 30 años, hablarle del evangelio a la gente escuchaba, hacía seguir. Ahora es muy dura, la gente está muy reacia, no quiere saber nada del evangelio. Por eso Dios nos da esas oportunidades de aprender cosas para hacerle preguntas a la gente y llegarle al corazón. Entonces, mire el poder de hacer preguntas. Tenemos que mirar el momento y entender para hacer unas preguntas. Yo le compartí a algunos hermanos ya este testimonio. En estos días me sucedió. Estaba en una caseta comprando algo
y una persona, una joven me estaba atendiendo cuando de pronto como a unos 5 metros, una mujer estaba hablando por teléfono y de pronto pegó un grito duro y empezó a llorar. Y entonces dijo la joven que me estaba atendiendo, oiga, se le murió alguien. Alguna familia se le murió, ¿sí? Y yo le pregunto, tremendo, le dije, tremendo. Bueno, le dije, oiga, ¿y si usted muriera hoy, sabe para dónde iría? Y a la mujer esa pregunta la estremeció, dijo, oiga, yo no sé. ¿Sí me hago entender? Hay que mirar la oportunidad para hacerle una pregunta clave, ¿cierto? En el momento específico, en el momento, ¿cierto? Preciso. Ahora, mis amados, si nosotros sabemos hacer y contestar preguntas acerca de Jesucristo, tú claramente puedes llevar a otra persona a Jesucristo. En estos días fui a lavar el carro y cuando llegué se me acerca un joven, me dice, oye padre, ¿qué hay que hacer en el carro? Le dije, oiga, ¿y usted por qué me llama padre? Si la Biblia dice que solamente hay un padre en los cielos. Y el hombre se estremeció. Digo, sí, la verdad es que yo estoy en un proceso de desintoxicación. Estoy en una fundación porque yo soy drogadicto y estoy buscando a Dios. Entonces, mire, esa pregunta que le hice dio una oportunidad para hablarle de qué? De Jesucristo. Ahora hay que tener algo bien claro. Dice la palabra, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Cristo. Nosotros sembramos la semilla en una persona, ¿cierto? Cosechamos, regamos una persona, pero de pronto otra congregación cosecha y eso vale. Pero de la misma manera, lo que otros regaron en otro lugar, lo que otros sembraron y regaron, nosotros vamos a cosecharlo. Esa es la manera como funciona el Evangelio. Por eso, nunca te canses de sembrar. Nunca te canses de cosechar, nunca te canses de percibir, porque siempre habrá una cosecha. Nunca te canses de regar, porque siempre habrá una cosecha. Cantaba José Luis Rodríguez una canción que siempre me impactó. Decía, vámonos Lila al campo, vamos Liliana y Lilibé. ¿Saben quién eran? La mujer y sus 2 hijas. Dice, sembraremos legumbres, siempre habrá algo para comer. Caminaremos en Dios y él daba este testimonio cuando José Luis Rodríguez estuvo en un momento bien hermoso de comunión con Dios. Desafortunadamente, le pasó lo de la semilla cuando cae en espinos. Dice que el sistema de este mundo lo ahogó. Pero él sigue teniendo temor de Dios y es una persona que habla de Jesucristo, aún a los 70, 80 años que tiene. Entonces es bien impactante. Recuerda, nosotros donde quiera que vayamos, vamos sembrando, vamos regando, vamos sembrando, vamos regando, vamos sembrando. Y en cualquier momento cosechamos. Cosechamos lo que sembramos y regamos, o cosechamos lo que sembraron y regaron otras personas. Y ese es el Evangelio del Señor. Por eso, si sabemos hacer y contestar preguntas acerca de Jesucristo, vamos claramente a poder llevar a otros a Jesucristo. Mire lo que dice Hechos 8:31 al 35. Dice, y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Es decir, el carro era como amplio, ¿no? ¿Cierto? Y el pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca, en su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Ahora, mis amados, podemos ver aquí en este pasaje la tercera pregunta, ¿cierto? Es decir, la primera y la segunda empezó a colocarle una curiosidad espiritual en este rico, en este funcionario allí de Etiopía, ¿cierto? Una curiosidad espiritual para seguir conversando, para seguir hablando. Ahora, hay algo bien importante que debemos entender. La mayoría de las personas tienen curiosidad espiritual.
El problema es que esa curiosidad la matan yendo al brujo, al hechicero, yendo a las cadenas demoníacas simplemente para saciar su curiosidad espiritual. Por eso Jesús dijo, vengan a mí, el que tenga sed, venga a mí y beba, que yo le daré el agua viva. Ahora, las personas tienen muchas preguntas. Por ejemplo, oye, ¿iré al cielo? Si parto hoy, ¿iré al cielo? ¿A dónde iré? ¿O existe el infierno? Una vez le empecé a hablar a un taxista y me dijo, ¿qué más infierno que esta tierra? Le dije, usted no tiene ni idea de lo que es el infierno. Dice la palabra que allí será el lloro y el crujir de dientes, día y noche tormento. Y el hombre quedó, claro, no lo sabía. Eso es lo que escucha la gente, que el infierno es esta tierra, pero el infierno que las mismas personas se hacen y se amarran ahí. Ahora, otra pregunta es, ¿dónde están los familiares que ya murieron? ¿Dónde están? Otra pregunta, ¿dónde pasaré la eternidad? Hay muchas preguntas que se hace la gente que yo tengo que tener la capacidad para contestárselas, para poder hablar de Jesucristo. Mira lo que dice el verso 36 al 39 de Hechos 8. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Por eso, de la misma manera, yo les digo en esta mañana a los que están aquí y a los que escuchan por las redes, aquí en este lugar hay agua. ¿Qué es lo que impide que tú no te bautices? ¿Qué es lo que impide que tú no tomes la decisión de venir a las aguas bautismales, de buscar a Dios? Aquí hay agua, ¿qué impide que tú seas bautizado? Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó que parar el carro, ¿cierto? Y descendieron ambos al agua y Felipe y el eunuco lo bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Esto es espectacular, porque los que evangelizamos en algún momento vamos a ser arrebatados. El Espíritu de Dios nos arrebatará. Y si no fue por la evangelización, será en la segunda venida, en el rapto. Él nos arrebatará. Pero que hay un arrebato para mí, hay un arrebato. Hay un arrebato. Dice que el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, como la a Jesucristo en el rapto, a aquellos que esperamos su venida. Ahora, aquí podemos ver la cuarta pregunta. Aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Ahora, el bautismo es la mayor expresión de la persona que ha sido salva. Una persona que ha sido salva va con gozo a las aguas bautismales. Y yo que he tenido la gracia y el favor de Dios de bautizar a las personas, veo como unas son liberadas, otras son ministradas, otras son cambiadas, otras el gozo de Dios le inunda todo su ser, porque eso produce la salvación, gozo. Eso produce la salvación, una esperanza bienaventurada, una confianza en el futuro, una confianza de que en Dios todo va a ser mejor. Ahora, si conocemos y entendemos la respuesta a algunas preguntas, vamos a poder explicar el Evangelio de una manera efectiva a cualquier persona. Si estudiamos y nos aprendemos estas respuestas bíblicas, vamos a poder compartir el Evangelio de una manera efectiva. Con la ayuda del Espíritu Santo vamos a ser contundentes en la evangelización. Por ejemplo, tú le quieres evangelizar a alguien y está ahí, está compartiendo con la persona y de pronto siente un dolor en la rodilla. Y le dice la persona que está evangelizando, eso es una señal que el Espíritu Santo, oye, tiene la rodilla enferma. Y entonces le dice, ¿tienes un dolor en la rodilla? Y le dice, sí, vamos a orar. Es decir, hay varias maneras como Dios abre camino. ¿Para qué? Para llegarle al corazón de las personas. Ahora, recuerde que son citas divinas, que son momentos especiales. Por eso
cada día debemos pedir a Dios una cita divina para sembrar, regar o cosechar un alma para el reino de Dios. Ahora, en estos domingos vamos a estudiar algunas preguntas que son claves que tenemos que entender. Por ejemplo, ¿qué es el evangelio? ¿Qué es el evangelio? El evangelio son las buenas noticias. Fue algo que ya ocurrió, ya algo sucedió. Otra pregunta, ¿qué es la gracia? Otra pregunta, ¿qué es el arrepentimiento? Otra pregunta, ¿qué es la justificación? ¿Qué es la santificación? ¿Qué es la glorificación? ¿Qué es la justicia? ¿Y cuáles son los juicios de Dios? ¿Sabe que al final de los tiempos habrá 3 juicios? Y tenemos que aprenderlos y anhelar en cuál juicio es el que queremos estar. Porque hay un juicio que van todos los impíos, todos los que van al infierno, allí en el juicio del gran trono blanco, donde el juez del universo le dice, por estas cosas te vas al infierno. Por estas cosas te vas al infierno. Por eso, mis amados, Jesucristo, cuando estuvo en la tumba, dice la palabra que descendió allí al sepulcro, descendió allí a los infiernos para predicarle a las personas que estaban encarceladas. ¿Y sabe qué? Las personas que estaban encarceladas, todas creyeron y salieron. ¿Quién no va a creer después de estar viviendo un tiempo de tormento? Claro que creyeron. Quedó vacío. Pero hay otros que van para allá. Hay otros que están llenando el infierno. Son aquellos que conociendo a Jesucristo y conociendo a Dios no lo reciben. Lo rechazan y buscan su propio camino. Entonces, mis amados, es bien importante. Estas preguntas tenemos que entenderlas claramente. Tenemos que comprenderlas para compartir a la gente el evangelio. Ahora, hay algunos pronombres personales, ¿cierto?, que nos ayudan a hacer preguntas y que esto se aplica no solamente para la salvación, sino para toda la vida. Por ejemplo, estas preguntas: ¿qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Y para qué? ¿Dónde podemos aplicar eso? Por eso, papá, mamá, antes de cantaletear, antes de dar una premisa, de declarar algo, haga estas preguntas a sus hijos, ¿cierto? Por ejemplo, si llegó tarde, le dice ¿qué? ¿Qué pasó? Y entonces dice, no, es que no encontré Transmilenio. ¿Cómo se dice Transmilenio? Transporte rápido. Ahora, ¿qué? ¿Qué pasó luego? ¿Dónde? ¿Dónde estaba? No, estaba allá cerca de la universidad. Ahora, ¿con quién estaba? Ah, no, con unos amigos. ¿Qué amigos? Antes de cantaletear, antes de cualquier cosa, haga esas preguntas. Algunas mujeres son muy expertas con el marido, pero hay que hacérsela también al hijo. ¿Qué, cuándo, cómo, dónde, por qué, para qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué llegó tan tarde? ¿Dónde estaba? ¿Cuándo programó eso? ¿Con quién estaba? ¿Por qué se demora por allá? ¿Por qué se junta con esas personas? ¿Para qué? Entonces, eso va a darnos una idea, pero también va a abrir los ojos del hijo o de la persona a que le estamos preguntando. Pero a veces la persona no sabe ni por qué está. No, yo vine porque vine a vigilar eso y estaba, ¿pero qué? ¿Por qué vino? ¿Quién le invitó? No, a mí se me ocurrió. Entonces, esas cosas son muy importantes que hay que hacer estas preguntas. Diga conmigo, ¿qué? Dígame, ¿quién? Diga, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? Y otro, ¿para qué? Esto nos ayuda a entender a nuestros hijos, pero también que los hijos comprendan la situación antes de soltarle el verbo, antes de soltarle las 4 leyes espirituales, antes de cualquier cosa, ahí aprenda a hacer preguntas, ¿cierto? A preguntarle a las personas cosas con respecto a lo que está pasando o a lo que está sucediendo.
Eso es clave. Entonces, Dios nos da la oportunidad, ¿cierto? Para llegarle al corazón de la gente en el momento que la persona necesita, ¿cierto? ¿Cierto? Un consejo, una palabra. Recuerda que es siembra, riego, cosecha. Siembra, riego, cosecha. Todos los días tenemos la oportunidad de sembrar una palabra a una persona, pero también todos los días tenemos la oportunidad de regar, de afirmar una palabra a una persona. Y todos los días podemos también la oportunidad de cosechar un alma para el Señor. Es un proceso. No todos dicen ya, no todos están listos, pero algunos son procesados y Dios va tratando con ellos, ¿cierto? Y va pasando situaciones complicadas. Recuerda que Dios nos presenta la oportunidad para hablar del Evangelio, ¿cierto? En estas preguntas. Y hay cosas que ocurren, que suceden. Y yo les comentaba, les pasaba el testimonio que a mí también hasta me impactó. Estaba comprando algo en un supermercado y ya iba a llegar a la cajera, entonces quería hacer algo para el almuerzo y fui rápido y compré un plátano. Y traía ese plátano maduro en mi mano. Cuando llegué en la cajera le dijo, arriba las manos. Y esa cajera quedó pálida, bajó los brazos. Yo dije, ¿qué pasó? Me dijo, es que anoche tuve un sueño así. Entonces eso me dio oportunidad para hablarle de Dios. Mire, Dios es bueno, le está mostrando el peligro para que busque a Dios, para que se acerque a Él. Es decir, hay una cantidad de formas, de oportunidades. ¿Para qué? Para hablarle a las personas de Jesucristo. Para hablarles del Señor, ¿cierto? Los que salen a caminar por la mañana y hacen ejercicio físico. Ah, qué bueno, está haciendo ejercicio físico. ¿Y hace cuánto está haciendo? No, hace 10 años. ¿Y también hace ejercicios espirituales? ¿Cómo así? Es una manera con preguntas para ir al corazón de la persona y que la misma persona entienda que necesita un Salvador, que necesita salvación, que necesita buscar a Dios, porque hay un solo camino para ir a la vida eterna. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por Jesucristo.